Bueno, Dios les bendiga este día y todos los que nos ven en cualquier lugar y en cualquier momento podemos compartir la palabra. Hoy estamos en Sembrando Vida Lanús, Manuel Maza 2944, Lanús Oeste, predicando la palabra de Dios, adorando a Dios. Dios tiene una palabra para nosotros. Decirle que está al tuyo, Dios tiene una palabra para ti. Queremos, a veces pensamos, generalmente cuando predicamos, leemos muchos versículos y paseamos por toda la Biblia. Pero hoy vamos a hacer algo un poquito más atrás de Génesis. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses capítulo, está después de Efesios, después de Filipenses, está Colosenses. En el capítulo 1, versículo 15, dice, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que con Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo, en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre. Es palabra de Dios. O sea, estamos hablando no del Génesis, sino antes del Génesis. No cuando la tierra fue creada, sino antes que la tierra fuese creada. No cuando comenzaron las aguas y todo lo demás que nosotros leemos en Génesis, sino que está hablando de algo mucho anterior. Y Dios recomendó todo en la mano de Jesucristo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Por más que diga, yo tengo una religión, la gente trata de hacer algo, pero si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Porque en Él subsiste, nosotros respiramos porque Él la sostiene. Nosotros hablamos porque Él está. El mundo, las galaxias giran porque Él la sostiene. Y ninguna choca contra otra. Es imposible porque Dios la puso ahí, por Él subsisten. Miren el amor que Dios tiene. Miren en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijo tuyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, que es su gracia, por la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así lo que está en los cielos como que están en la tierra. Podemos seguir leyendo, usted lo puede seguir leyendo en su casa. Dice que Jesús
En Él subsisten todas las cosas. Antes de la fundación del mundo ya estaba Jesús. Jesús nos vio. Puedo poner mi nombre y usted puede poner su nombre. Jesús nos veía antes de la fundación del mundo, nos predestinó. Hay que tener cuidado porque hay algunos que dicen, o algunas iglesias, o algunos predicadores, que algunos son predestinados y otros no son predestinados. Todos, Dios quiere, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree sea salvo y tenga vida eterna. Dios quiere que todos sean salvos, pero no todos anhelan de ser salvos. Y Jesús desde ese tiempo, imagínense, desde el tiempo de no sé dónde, no sé cuándo, nos vio a nosotros hoy. Porque para Dios no es como nosotros tenemos días o tenemos horas. Para Dios es todo uno. Dios nos ve ahora, Dios nos ve hoy, nos ve como dentro de 20 años. Dios nos vio en su preexistencia, nos veía a nosotros, que nosotros necesitábamos un Salvador. Y cuando vio que el hombre pecó, y cuando el hombre pecó, nosotros pecamos con Adán también, porque si fuimos salvos por Jesús, también hemos pecado con Adán. Y Jesús nos vio a nosotros. Imagínense, Jesús dijo, yo me postulo para ir a salvar esta humanidad. Salvarme a mí, no es que Dios murió por todo, no, Jesús murió, sí, murió por todo, pero especialmente por mí. Porque a veces agarramos y decimos, sí, Dios murió por todo, pero no, Jesús murió por mí. Si yo fuese la única persona en el universo, Jesús hubiera muerto por mí. Imagínense eso, que Él dejó todo para salvarnos. Y yo estaba pensando, me estaba leyendo esto, imagínense a Jesús, haber traspasado las galaxias, pasar todo el universo para salvarnos a nosotros, para que nosotros tengamos vida y vida y en abundancia, para que seamos libres de la vida venidera, para que Dios nos vea como que si nunca hubiésemos pecado. Jesús vino, o Cristo vino, porque Jesús nació, Cristo nunca nació. Él vino a través de las galaxias, están tratando de llegar a la luna y no pueden llegar a la luna. Jesús traspasó todo eso. Cristo traspasó todo por nosotros. Y estuvo en la María, casi digo, en María 9 meses, todo por ti y por mí. ¿Se imagina eso? Esperando el momento. 9 meses, Dios mismo estando en el vientre de María. 9 meses. Después tuvo que nacer. Lo querían matar. Pasó 30 años trabajando para llegar. A veces nos quejamos, yo hace tanto, 30 años trabajando. Algunos dicen, mirá la jubilación que me tocó y yo estuve trabajando 30 años, ¿no? Todos se quejan, siempre se quejan de la jubilación, nunca la jubilación alcanzó. Pero Dios puede multiplicarnos esa jubilación. Ese dinero, que sea poco o sea mucho, Dios lo multiplica. Lo multiplica en nuestras manos como multiplicó los peces y los panes. Dice que Jesús pasó 30 años trabajando, vendría a ser con el esposo de la mamá, con el padrastro, lo que sería, en la carpintería, hasta que salió a predicar la palabra de Dios, que por ti y por mí. Comenzó su ministerio. Imagínense, día tras día. Nosotros nos quejamos que a veces que tenemos que ir al domingo a la iglesia. Jesús estuvo en la iglesia durante 3 años y medio. Y los discípulos detrás de él. No faltaba ni un día.
estaban o no estaban todos los días en un seminario intensivo que Jesús le daba, le hablaba la palabra, y Jesús todo eso lo hizo por mí. Decí conmigo, lo hizo por mí. Él murió en una cruz frente a toda la gente que lo estaba mirando. Cuando murió, el velo del templo se rasgó en dos. Era un lugar que separaba del lugar santo y el lugar santísimo, que entraba una vez al año solamente un sumo sacerdote con sangre de un cordero. Entraba a ese lugar y nadie podía entrar ni ver cómo estaba. Pero cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos. Y nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo me pongo a pensar, porque nosotros a veces no tenemos tiempo para servir al Señor, pero en Lucas 24, versículo 13, cuán importante nosotros somos para el Señor. Usted es importante. Saque pecho y diga, soy importante para Dios. Soy importante porque Dios hizo todo eso para que nosotros podamos conocerle. Si alguien lo encontró, capítulo 24, versículo 13, relata cuando Jesús resucita, habían dos discípulos que se fueron a Emaús. Y nos vamos, ya acá terminó todo, porque todos tenemos una crisis. Todos podemos vivir una crisis. Nadie estamos exentos. Y estos discípulos dijeron, vamos a Emaús. 14 kilómetros caminando. Y mientras que ellos dos discípulos iban caminando, dice que Jesús se le acercó. Versículo 13, capítulo 24 de Lucas, dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, entre 13 y 14 kilómetros. Iban hablando entre sí de estas cosas que habían acontecido. Pero sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Y Jesús mismo se acercó caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no lo conociesen. Y Jesús le dice, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y en qué estáis tristes? Imagínense, Jesús tenía que gastar, porque no sé, 14 kilómetros, ¿cuánto tiempo demoramos 14 kilómetros? Aproximadamente 2-3 horas. Fácil. Caminando con ellos. Porque Jesús quería estar con ellos. Quería decirle, yo resucité, tenés muchas cosas para hacer. Hay algo que tenemos que alcanzar el mundo, le quería decir Jesús. Tenemos que hacer muchas cosas, ustedes están preocupados por esto. Yo les prometí que resucitaría, y ustedes no creen que yo resucité. Por eso el tema era, en este capítulo, en este versículo, era que Jesús gastó su tiempo. Ahora, la pregunta es para nosotros, ¿cuánto tiempo gastamos nosotros para el Señor? ¿Cuánto tiempo gastamos al llevar la palabra a otro? ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros para fortalecer a otro? De llevarle con mensaje, decirle, se puede seguir avanzando, no te hagas problema, seguí avanzando. Todo esto lo hizo, usted puede estudiarlo, la Biblia, puede analizarlo, todo lo que, mire lo que dice en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo, están calladitos, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice,
mas Dios muestra su amor. Es un versículo clave. Romanos capítulo 5, versículo 8. Versículo 6 podemos leer. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no solamente Cristo murió, sino que ya estaba predestinado antes de la fundación del mundo, para que cada uno de nosotros tengamos vida y vida eterna. No estamos jugando a la religión, no estamos jugando a ver si el domingo vamos a la iglesia o cuántos somos. No, Cristo, cuando éramos pecadores, cuando estamos en el mundo practicando el pecado, Cristo murió por nosotros. Pues más, estando ya justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando Dios nos ve a nosotros como hijos de él, cuando Dios nos ve perdonados, santificados, él ve la sangre de Jesucristo y es como que nunca hubiésemos pecado. Usted se acuerda de todos los pecados que aún de cuando eran chicos, pero Jesús no ve, Dios no ve esos pecados, porque somos justificados. Esto es fundamental, porque el diablo va a venir, vos que venía a ser santito, ahora mirá las cosas que hiciste. En el haber nuestro no hay pecado, porque Cristo murió por nosotros. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora reconciliación. Fuimos reconciliados con Dios. No hay temor de morir, no hay temor que venga el Señor, no hay temor porque ya somos reconciliados. Y eso tiene que hacerse carne en nuestra vida. Porque cuando nosotros sabemos eso, nos produce fe. Entonces estamos en seguridad de que Cristo murió por mí, que soy santificado. ¿Me entienden? Somos santificados, somos perdonados. Dios, Jesucristo a través de toda la galaxia y todo eso vino a mi vida para salvarme. Vino a redimirme. Caminó 14 kilómetros por 2 discípulos. ¿Cuántos se animan a caminar 14 kilómetros para ver a alguien que está mal, que no conoce al Señor? Entonces nuestra obligación como hijos de Dios es poder alcanzar la gente que sean redimidas también. En Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesús les dice las últimas palabras. Es como que el último testamento. Todos se acuerdan la última palabra. Parece que sabía que iba a morir porque dijo tal y tal cosa. Todos se acuerdan la última palabra. ¿Y sabe la última palabra de Jesús? Dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es alguna sugerencia, si ustedes quieren, si algún día no tienen trabajo, si algún día no tienen nada que hacer, salgan a predicar. No, dice, id es imperativo, id y predicad el Evangelio a todos. Como dije el otro día, hoy en día por las redes podemos alcanzar a tantas personas. Y no sé por qué no lo hacemos. Podemos llegar a tantas personas, a miles de personas. Reenviar mensajes de palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, usted puede mandar versículos bíblicos. Como la pastora siempre le manda versículos bíblicos. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios, miren Romanos, en el capítulo 1 de Romanos, un poquito más atrás. Versículo 16.
Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La palabra de Dios, porque a veces decimos, ¿cómo puede ser está predicando y yo le conozco la vida? Le conozco la familia, le conozco cómo se van. Pero no es la persona que predica, sino la palabra tiene poder. ¿Amén? La palabra tiene poder. La persona, aunque nosotros no le digamos nada, pero le damos un versículo bíblico, puede transformar su vida. Si le transformamos y le podemos llevar una Biblia, puede transformar su vida, leyendo solamente la palabra de Dios. Por eso, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Escuchó esa palabra que dice, que la gente dice, pero yo no la entiendo la Biblia. Porque están cegados. Porque el día que entienda la palabra de Dios, su vida va a ser transformada. Van a ser transformados. Mira, en Hechos capítulo 1, Jesús también se juntó antes era con los discípulos, y ahora se juntó con 500 personas, ¿no? Dice, versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron, Señor, ¿reconstruirás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder, necesitamos anhelar, ser llenos del poder del Espíritu Santo, ser bautizado en el Espíritu Santo y ser renovado cada día. Según me seréis testigos en Jerusalén, cuando habla de Jerusalén, habla en tu casa, en Judea, que estaba alrededor de Jerusalén, sería la provincia, en Samaria, que eran los enemigos, la gente que no los quería, también, y hasta lo último de la tierra. Vuelvo a repetir, necesitamos llegar hasta lo último de la tierra, porque la palabra de Dios tiene poder. Dios tiene poder para transformar vidas. Si Él hizo tanto por nosotros, ¿cuánto más nosotros podemos hacer? Si Dios hizo todo esto por nosotros, de venir, imagínense, siendo Dios, ahí en Filipenses 2, puede ser, dice, por tanto, si hay una consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, o alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Versículo 5, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndote obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo se tiene que ir en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. No importa la circunstancia que está viviendo, se va en el nombre de Jesús. Dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios eterno. Un día, toda la gente, los que murieron, los que están viviendo, un día se van a postrar frente al Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo ya no va a ser más el Salvador, va a ser el juez. Nosotros como iglesia tenemos que llegar, no sé de qué manera, no sé cómo. Alguien nos tiene que dar una solución. Tenemos que llegar a las personas. Dice
según los que estudian, nosotros por día damos 10.000 pasos. Algunos más, otros menos, ¿no? Algunos 11 y otros 9, ¿no? ¿Cuánto caminamos? ¿Con cuánta gente nos contactamos? ¿Y qué le dejamos a esa persona? ¿Qué le dejamos a esa persona? ¿Qué puede decir esa persona de nosotros? ¿Lo vamos a dejar ir así nomás? Por eso es que nosotros en esta semana, iglesia, necesitamos alcanzar por lo menos a 1, a 2, a 10, a 100. Amén. Por eso que yo animo a la iglesia que podamos llevar este mensaje. Yo me acuerdo, ahora no tanto, pero me acuerdo que a tiempo tenemos unos trataditos, que son palabras de Dios. ¿Lo vieron? ¿Lo conocen, no? ¿Y por qué no lo repartimos? Ténganlo en su cartera, en su mochila, en su bolsillo. Tenga este tratadito. Y dice, ¿sabe usted quién es Dios y qué ha hecho por usted? La gente no sabe. Lo que nosotros compartimos hoy, la gente no sabe. La Biblia dice en Juan 3:16, por tal manera amó Dios al mundo, versículo. Después del capítulo 1, usted lo puede llevar y que podemos tenerlo esto en nuestra Biblia, en nuestra cartera, en nuestra mochila, en nuestro negocio, en donde esté. Pase a una persona y le da un versículo. ¿Sabe qué? Me tuve algo que me inquietó. Tengo un cliente que es católico carismático. ¿Saben lo que son los carismáticos, no? Son medio así, pero no. Sí, pero no. Pero es carismático, ellos oran por los enfermos también, pero es católico. Y él dice, vos sabés, yo les entrego una hojita a ellos y yo tenía un pilón ahí en el negocio de versículos, ¿no? Y tomá, te los doy. ¿En serio? A la semana viene y me dice, no te imaginas la gente cómo me lo tomaba, cómo lo agarraba la gente y lo leía, porque es palabra de Dios. No es una publicidad que vende pizza o sándwich o lo que sea. Esto es eterno. Si podemos rescatar a una persona de las garras del enemigo, una persona, qué distinto sería el futuro de esa persona. Porque ganamos a una persona, ganamos toda una familia. Y después vamos a ganar a sus hijos, después vamos a ganar a sus nietos, después de bendición hasta 1000 generaciones si el Señor no viene antes. Estamos tocando a personas que puedan recibir el perdón de pecado, que puedan disfrutar de la bendición de Dios, porque la palabra del Evangelio es buena nueva y es una palabra de poder. Transforma la vida, transforma. No puede ser que hoy en día veamos a través de la televisión los macumberos, los curanderos, los que leen el horóscopo y todos los demás y tienen los mejores programas de televisión y nosotros que tenemos la salvación del alma que es eterna, no lo estamos haciendo. Vamos a decirle al Señor que en esta mañana Él nos pueda ungir con una unción doble del Espíritu Santo. Que el Señor unja nuestras vidas, nuestros labios. Que el Señor prepare oportunidades para llevar la palabra. Que el Señor pueda preparar, porque tenemos oportunidades de hablar de Cristo. Tenemos oportunidades y lo vamos a hacer esta semana. Y esta palabra no solamente para ustedes, sino para mí también. Amén. Ponamos de pie y oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oramos, Señor, por cada tratado que hemos de repartir, Señor, cada palabra que hemos de enviar. Señor amado, te damos gracias, Señor, porque tú nos salvaste, pasaste todo lo que tuviste que hacer para que yo tenga la salvación. Padre, que esta salvación también puede llegar a otras personas que no conocen al Señor. Padre, en el nombre de Jesús lo bendecimos a cada hermano que estará trabajando esta semana. Nos proponemos, Señor, llevar
tu evangelio a cada una de las personas que se cruzan con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos a esta persona. Padre, prepara la tierra de los que hemos de hablar, Señor, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, tu gloria sobre nosotros, Señor. Los que están orando por su familia, dice tu palabra, será salvo tú y toda tu casa. Quizás sea este el momento, este es el momento cuando la palabra de Dios va a ser sembrada en sus corazones. Tengamos, Señor, estos tratados en nuestra casa, en nuestra mesa de luz, en donde sea, para que algunos puedan tomarlo, aunque sea, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza a ti, porque tú eres el único digno de recibir la gloria. Gracias por estar. Dios les bendiga y muchos van a conocer al Señor a partir de hoy. Amén.